Muchachos, muy buenas noches. Espero que se encuentren muy bien. Les agradezco la espera. Ya veo que pues ahí están la mayoría de ustedes conectados, entonces vamos a dar inicio a la sesión de clase de hoy. Recordemos que en el día de hoy contaremos con la compañía de la coordinadora. De pronto ella se conectará pues ahora en un momento y nos acompañará un momento en la sesión de clase. Bien, vamos a iniciar entonces hablando sobre los aspectos que tienen que ver con lo que vimos en la sesión pasada. Recordemos que en la sesión pasada estuvimos hablando sobre las señales analógicas, sobre lo que son las señales analógicas, que hay señales analógicas simples, señales analógicas compuestas. En este momento estamos trabajando sobre las señales analógicas simples. Teníamos en cuenta pues que esto es un ejemplo de una zona sinusoidal, que es una, una una señal muy básica. Hola Santiago, pues estaba programado para hoy. Si ustedes pues, eh, si quieren podemos hacer unos ejercicios ahora, o pues el parcial estaba programado para hoy. Y la idea es que pues revisemos unos aspectos ahora y después hacemos el examen. Recuerden que para lo de pues para el parcial igual no entra esta temática que estamos revisando ahora. Y solamente pues será después. ¿Listo? Bien. Entonces, como les venía comentando, estamos revisando los aspectos relacionados con las señales analógicas. Eh, Estábamos revisando estos aspectos, ¿cierto? Pues primero que habíamos hablado que una señal analógica muy fundamental es una onda sinusoidal. Recordemos que estamos hablando de las señales que van en el canal de transmisión desde un equipo a otro, ¿cierto? Estamos hablando ya no del modelo OSI o modelo TCP/IP, sino pues que de las 5 capas del TCP/IP o las 7 capas del modelo OSI se llega hasta la línea y físicamente por la línea de datos se transfiere información. Y esta información viene mediante tipos de señales. Hay unas señales, pues hay un cable, pues que es mediante parte eléctrica. Recuerden que las señales pueden ser digitales o analógicas. Y estamos hablando de las señales, bien sean digitales o analógicas, que pueden ser pues simples o compuestas. La más simple de ellas, como les decía, las ondas sinusoidal, una señal analógica, que puede ser, por ejemplo, la voz de una persona que se puede capturar mediante un micrófono. Y esta señal que se captura mediante un micrófono, básicamente, la señal pues que se atrapa en un micrófono, básicamente se convierte a una señal se convierte en una señal análoga, ¿cierto? En un micrófono se puede capturar en un computador y se convierte en una onda analógica o análoga, ¿cierto? Entonces, básicamente, pues esta es la señal. Habíamos dicho también que una señal sinusoidal puede tener una amplitud. Y al hablar de amplitud, habíamos hablado también de la señal de amplitud versus el tiempo. Ya habíamos dicho que en la amplitud puede haber una amplitud máxima, que es el máximo punto que tiene esa onda en respecto pues a esta variable, esta escala. Si le llamamos amplitud, la amplitud máxima es el valor del tope máximo que puede tener esta onda, la amplitud mínima es el tope mínimo, y amplitud en cualquier instante puede ser algún punto cualquiera en el transcurso de esta onda. También habíamos hablado sobre otro aspecto llamado el periodo. Habíamos hablado sobre el periodo, que el periodo es el momento que transcurre, recordemos, en la onda en dar un ciclo completo. Recordemos que esta onda, esta señal analógica simple, tiene un periodo, es repetitiva, que se repite de la misma manera en el transcurso que pasa el tiempo. Entonces, de la manera como se repite en el transcurso del tiempo, eh, podemos observar que esta forma de esta onda en un tiempo determinado es lo que se denomina como periodo, ¿cierto? Y el periodo vuelve y se repite aquí, en la misma onda vuelve y se repite, de ahí, de esta misma manera vuelve y se repite la onda y así sucesivamente, se nos sigue repitiendo, ¿cierto? Y habíamos dicho también
que existe el periodo, bueno, se lo mide en segundos, ¿cierto? La unidad de medida del tiempo son los segundos. Y que también la cantidad de veces, la cantidad de ciclos o la cantidad, porque este es un ciclo completo, este ciclo completo es un periodo, ¿cierto? Y también habíamos dicho que estos ciclos se pueden repetir durante determinado tiempo. Y básicamente la cantidad de ciclos que se repiten en un segundo es lo que se llama frecuencia, ¿cierto? Entonces habíamos dicho, por ejemplo, aquí tenemos 6 periodos consecutivos. Supongamos que estos 6 periodos se dan en un tiempo de un segundo. Entonces podemos decir que el periodo en términos de segundos, el periodo en este caso, este ciclo se completa en un seisavo, en una sexta parte de segundo. Ese es el periodo, ¿cierto? El periodo es el ciclo completo. Y la frecuencia es la cantidad de periodos, estos periodos que se dan a lo largo de un segundo. Como son 6 ciclos que se dan, entonces podemos decir que son 6 periodos de tiempo en un segundo. Entonces, en este caso, la frecuencia van a ser 6 hercios. Recordemos que el periodo, como les decía, viene medido en segundos. La unidad son los segundos y también tenemos la frecuencia. La frecuencia es 1 sobre periodo, ¿cierto? Es 1 sobre t. El periodo se simboliza con la letra t. Y entonces esta letra t, en nuestro caso podemos decir que las unidades son 1 sobre segundo. La frecuencia viene 1 sobre t, entonces el periodo t viene en segundos. Por lo tanto, la unidad de frecuencia va a ser 1 sobre segundo y a esta unidad 1 sobre segundo se la conoce como hercio. Recordemos que habíamos dicho que se remite este nombre o se otorga este nombre de la frecuencia al físico alemán, ¿cierto? Listo, entonces 1 sobre segundo, la unidad es hercio. Entonces, si nosotros cogemos el periodo que es un seisavo de segundo, el colocar 1 sobre un seisavo, por ley de oreja, recuerden que aquí habría medios y extremos, y habría medios, aquí hay pues como un 1 invisible, y aquí estaría 1 sobre 6. Este 6 que está dividiendo aquí pasa a multiplicar arriba, por lo tanto la frecuencia pasan a ser 6 Hz, o lo que se conoce como hercios, ¿cierto? 6 Hz. ¿Listo? Claro, todo hasta ahí. Entonces recuerden que pues, este es un recuento, ¿cierto? De lo que hemos estado trabajando, de lo que hemos estado revisando. Bien, vamos a hacer unos ejemplos. Bueno, y también podemos despegar la frecuencia. Miren que si la frecuencia, simbolizada por la letra F minúscula, es igual a 1 sobre tiempo, a 1 sobre periodo. Recuerden que periodo es T básicamente pues por tiempo, pero se lo denomina periodo. Si la frecuencia es 1 sobre periodo, entonces despejando tenemos que el periodo es 1 sobre frecuencia. Recuerden que el periodo pasaría a multiplicar, la frecuencia pasa a dividir. Por lo tanto, pues F, el tiempo, el periodo, perdón, va a ser igual a 1 sobre frecuencia. ¿Listo? Entonces, para interiorizar un poco más estos términos, al hablar de una onda, de señales analógicas, al hablar de periodos y al hablar de frecuencias, vamos a interiorizarlos con unos ejemplos. Vamos a hablar de unos ejemplos. Entonces, este es un ejemplo primero. ¿Listo? Entonces, por ejemplo, tiene una onda seno, tiene una frecuencia de 6 hercios, como lo acabamos de ver. ¿Cuál será su periodo? Entonces, la solución, recordemos que en este caso, entonces el periodo sería 1 sobre frecuencia, ¿cierto? Entonces, 1 sobre frecuencia nos da 1 sobre 6. Y 1 sobre 6 nos da... disculpen un momento, por favor. Listo, entonces, 1 sobre 6 y 1 sobre 6 es 0.17 segundos. Entonces miren que la frecuencia aquí serían hercios. Recuerden que el hercio es 1 sobre segundo
Y si aquí tenemos pues que la frecuencia son 6 hercios, por ejemplo, una onda seno tiene una frecuencia de 6 hercios, quiere decir que en un segundo avanzaría 6 ciclos, ¿cierto? Entonces, al ver cuál es su periodo, simplemente dividimos 1 sobre f, que es la frecuencia, nos daría 1 sobre 6, que son los hercios. Hercio, recordemos que es 1 sobre segundo, por lo tanto aquí el 1 sobre segundo en las unidades, el segundo está en la división, por ley de Oreja, recuerden que pasaría al numerador. Y si hacemos esta división, el 1 sobre 6, esto nos da 0,17 segundos aproximadamente, ¿cierto? El periodo entonces nos daría 0,17 segundos. Bien. En otro ejemplo, si decimos que una onda seno completa un ciclo en 4 segundos, ¿cuál será su frecuencia? ¿Cómo lo resolvemos? ¿Quién lo resolvería? Habría que despejar la frecuencia con la misma fórmula. Sí, señor, exacto. Ajá, habría que despejar la frecuencia, ¿cierto? Entonces la frecuencia nos quedaría ¿cómo? Quedaría frecuencia es igual a 1 sobre t, o sea, 1 sobre 4. Exacto, sí, señor, muy bien, ¿cierto? Entonces tenemos, gracias por su participación, Alexis. Excelente, tenemos que frecuencia entonces es 1 sobre periodo. Y 1 sobre periodo sería igual a 1 sobre 4, ¿cierto? Entonces el 1 sobre 4, dividimos 1 sobre 4, está en segundos, y recordemos que 1 sobre segundos son hercios, y 1 sobre 4 da 0,25. Entonces una onda seno, si completa su ciclo en 4 segundos, la frecuencia van a ser 0,25 hercios. Va a ser una frecuencia muy corta, ¿cierto? Porque el ciclo está demorando 4 segundos, el ciclo en completarse está demorando bastante tiempo, por lo tanto la frecuencia se nos reduce bastante, ¿cierto? Entonces tenemos que la frecuencia va a ser muy cortica. La frecuencia van a ser en 0,25 hercios. Y si ponemos otro ejemplo, si nosotros decimos que una onda seno completa su ciclo en 25 microsegundos, recuerden que ese símbolo es de microsegundos, es decir, una onda seno se completaría en muy poco tiempo, ¿cuál sería su frecuencia? Entonces la frecuencia la encontraríamos tal como lo mencionó Alexis en su participación. Pero, Haríamos lo profe, mismo. disculpe, y acá habría que convertir pues, convertir los microsegundos o eso es micro o nano, Este es micro. micro. El nano es una N, Eh, minúscula. Listo. Habría que convertir habría que hacer el factor de conversión de microsegundos a segundos y ahí efectuar la operación, ¿cierto? Así es, correcto, sí señor. ¿Y el factor de conversión entonces cómo sería? Recordemos, Sería el Dele, no continúe. Estoy aquí perdón, emocionado sigue. haciendo conversiones. No, todo se podría hacer en el denominador. ¿Cierto que sí? Quedaría en el denominador. Bueno, pues ahí se me fue la parte de la respuesta. Entonces sí, igual, muchas gracias. Sería pues 1 sobre frecuencia, ¿cierto? Entonces sería el ciclo en 25 microsegundos. Entonces la solución, recordamos que la frecuencia sería 1 sobre periodo. Y 1 sobre periodo sería 1 dividido entre 25, que sería pues los microsegundos. Recordemos que el micro, según la escala que vimos en la sesión de la clase anterior, en la semana pasada, habíamos visto que la frecuencia básicamente, el microsegundos, el micro es 10 a la menos 6, entonces podemos decir que serían 25 por 10 a la menos 6. Este 10 a la menos 6, básicamente, si yo coloco 1 sobre 25, entonces esto me da 0,004, básicamente, ¿cierto? Entonces, si nosotros pasamos este 10 a la menos 6 arriba, esto se nos multiplica por 10 a la 6, por lo tanto, el decimal se me comienza a correr y se me correría 6 espacios, ¿cierto? Entonces sería 0,41, para el 0,4, entonces para 4 sería 1. Habíamos dicho que era 0,004, ¿cierto? 0,041 para el 0,42, para el 4,3, 4, 5, perdón, el 0,4 para el primer 0,1,
para aquí 2, para aquí 3, para aquí 4, para aquí 5 y para aquí 6, ¿cierto? Entonces sería 0,04. Hercios, entonces aquí serían 40.000 hercios porque el 10 a la menos 6 pasa, está dividiendo, pasaría a multiplicar arriba como 10 a la 6, uno hace la división, recordemos, entre 1 y 25, esto nos daría 0,04 y por 10 a la 6 serían 40.000. 1 sobre segundo, porque el tiempo está en microsegundos, este 10 a la menos 6 nos representa los micros, entonces esto lo tenemos aquí en segundos. Entonces esto sería 1 sobre segundo, que es un hercio, ¿cierto? Entonces nos da la frecuencia en términos de hercios, que serían 40.000 hercios. Y aquí podemos hacer la conversión también de hercios, diciendo que 40.000 sería 40 multiplicado por 10 a la 3 hercios, ¿cierto? Este 40.000 sería igual a tener a 40 por 10 a la 3 hercios. Y tener 40 por 10 a la 3 hercios, recuerden que este 10 a la 3 es el prefijo kilo, por lo tanto nos darían 40 kilohercios. Serían 40 kilohercios la frecuencia de ese ciclo en 25 microsegundos. Entonces miren que el periodo, ese ejemplo anterior y este ejemplo, lo que quería es que nosotros podamos interiorizar que el periodo es inversamente proporcional a la frecuencia. Es decir, entre más grande sea el periodo, menor va a ser la frecuencia. Recuerden que el ciclo completo anterior lo habíamos dicho que el ciclo se completaba en 4 segundos. Un ciclo en 4 segundos. Entonces, ese ciclo de esos 4 segundos se va a demorar, va a tener una frecuencia más pequeña, ¿cierto? Va a tener menos ciclos por segundo. En cambio, si nosotros decimos que un ciclo, una onda seno se completa en 25 microsegundos, es una fracción muy pequeña de tiempo, es una fracción muy pequeña de segundos, entonces podemos decir que la frecuencia, miren que es 40.000 hercios, es decir, él puede completar en un segundo 40.000 ciclos. Por lo tanto, la frecuencia, recuerden, como les había mencionado, es inversamente proporcional al periodo. Entre más periodos se demore un ciclo, menor va a ser su frecuencia. Entre menos tiempo se demore un ciclo en completar una onda, entre menos tiempo se demore en completar su ciclo, mayor va a ser su frecuencia. ¿Listo? De esto depende también, por ejemplo, las ondas radiales. Por eso las ondas vienen la frecuencia viene en hercios. Por eso se dice que una onda, por ejemplo, lo que usted cuando está tratando de sintonizar una señal de radio, en un radio, por ejemplo, cuando usted está intentando completar la señal, básicamente, por ejemplo, cuando usted está hablando de una amplitud AM, es ampliamente, pues, amplificación modulada, y la otra es frecuencia modulada, ¿cierto? Entonces, en el AM y en el FM, mire que las frecuencias son diferentes. Y al hablar de frecuencia modulada, estamos hablando, por ejemplo, en la cantidad de ciclos que se van a completar en un segundo. Por eso, pues, viene en términos, por ejemplo, si usted dice una emisora, por ejemplo, no sé, la FM, que son 109.6. Esa es la frecuencia a la que va a trabajar la cantidad de ciclos que va a ser por segundo. Entonces, si usted la sintoniza en esa amplitud, lo que usted está haciendo al mover la perilla, o ya pues uno lo hace de forma digital, es el mover, básicamente viene por dentro. Recordemos quienes pues saben de electrónica, eso es una resistencia, eso es ¿cómo es que se llama este aparatejo? Pues parecido al termostato. Bueno, me olvidé el nombre de es una resistencia que usted la puede graduar. Puede graduarle, lo que hace al mover el más o el menos, lo que hace es graduarle el valor a la resistencia. Y esa resistencia, al graduarle el valor, lo que le hace es que le va a permitir que la frecuencia sea más amplia o menos amplia. Va a hacer que pueda cambiarle la longitud de esa frecuencia. Por lo tanto, esa frecuencia le va a permitir, por ejemplo, a usted sintonizar adecuadamente una señal radial. Entonces, miren que estamos hablando de estas cosas en señales analógicas, ¿cierto? ¿Es claro todas ahí? Claro los ejemplos, claro pues el término de frecuencia y el término de periodo.
Bien, entonces continuemos. Vamos a continuar con definiendo lo que se llama fase. Eso, potenciómetro, Camilo, muchas gracias. Se acaba de conectar con nosotros Juanita, muy buenas noches, Juanita, Hola, nuestra Diego, coordinadora. buenas noches. ¿Cómo están? Muy bien, gracias, Juanita. Veo que está pues el micrófono, no sé si está bajito, estás un poquito lejos de pronto, se escucha. ¿Será que estoy muy lejos? Ya, ahí estoy mejor. Ahí se te escucha mejor, muchas gracias. Ah, perfecto. ¿Tú estás grabando la clase? Sí, cómo no. Ah, bueno, si quieres, mientras conversamos, yo converso con los estudiantes, paras pues la grabación y continúas cuando vuelvas, ¿te parece? Perfecto. Si te sale... Como les venía comentando, básicamente ya comenzamos a ver lo que tiene que ver con la fase. Habíamos visto pues lo de los periodos, habíamos visto la frecuencia, habíamos revisado que la frecuencia básicamente es lo que permite que básicamente, por ejemplo, que podamos sintonizar radio, una frecuencia radial, ¿cierto? Y estamos viendo aspectos que tienen que ver con la fase. Entonces, la fase básicamente se divide entre la amplitud y el tiempo. Recordemos que pues estos elementos son de una onda que que tiene repetición, que pues tiene intervalos de tiempo y tiene repeticiones. Es importante tener esto en cuenta. Recordemos que en la sesión pasada también habíamos hablado sobre que, por ejemplo, si una señal no cambia en lo absoluto, ¿qué pasa si cambia instantáneamente, si salta de un nivel a otro, cierto? Entonces recordemos que si una señal no cambia en ningún momento en absoluto, entonces no tiene frecuencia, su frecuencia es cero. Por lo tanto, pues una señal, por ejemplo, digital, básicamente puede no tener frecuencia. Bien, pero entonces sigamos hablando de la fase. Recordemos que la fase básicamente describe la posición de la onda relativa al instante de tiempo cero. Es decir, en este instante de tiempo cero, básicamente aquí comenzaría el tiempo, ¿cierto? Tiempo cero. Desde aquí comienza a figurarse esta onda. Por lo tanto, en este instante de tiempo cero, el tiempo que transcurre aquí hasta acá, pues la fase básicamente es la posición de esta onda al instante cero. Recordemos que pues si pensamos en la onda como algo que se puede desplazar hacia adelante o hacia atrás a lo largo del eje del tiempo, entonces la fase va a describir la magnitud de ese desplazamiento. Es decir, indica pues también el estado del primer ciclo. Básicamente entonces la fase describe la posición de la forma de onda relativa al instante de tiempo cero. Si nosotros revisamos entonces esta onda aquí es relativa al instante de tiempo cero. Y recordemos que entonces la fase viene, se mediría en este caso en grados o en radianes. Recordemos que 360 grados son 2 pi radianes. Esta es una onda sinusoidal. Recordemos que pues ya cuando hemos trabajado pronto en la parte de trigonometría, en la onda seno, aquí cuando estamos en pi, el pi viene aquí, esto sería pi medios, que sería 90 grados, básicamente 90 grados. Recordemos que el seno de 90 es 1, por eso aquí en el periodo, cuando estamos en pi medios, que sería 90 grados, aquí pi son 180, aquí sería 3 pi cuartos, que sería 270, y aquí sería 2 pi, que serían 360 grados. Entonces, básicamente, un desplazamiento de fase de 360 grados corresponde a un desplazamiento de periodo completo. Es decir, si nos vamos a desplazar 360 grados y si la onda se desplaza 360 grados, esto quiere decir que el desplazamiento en la fase son 360 grados o son, recordemos, 2 pi radianes. O, por ejemplo, nosotros aquí tenemos un desplazamiento, como les decía, de 0 grados. Si a nosotros se nos desplaza, por ejemplo, este segmento de onda, la onda se nos desplaza hasta aquí, entonces aquí tenemos un desplazamiento de 1/4 de ciclo, o lo mismo,
un desplazamiento de 90 grados, cuando tenemos un desplazamiento de solamente esta parte de la onda. Tendríamos un desplazamiento, entonces, de 90 grados. Si tenemos un desplazamiento, por ejemplo, un poco mayor, y se nos desplaza toda esta mitad de la onda, entonces nosotros en este caso tendríamos un desplazamiento de medio ciclo, es decir, un desplazamiento de 180 grados. Les había dicho, por ejemplo, que 180 grados es pi, ¿cierto? Entonces, o pi radianes. En el caso anterior teníamos un desplazamiento de pi medios, que son 90 grados. Aquí tenemos un desplazamiento de pi radianes. Y en el caso, pues, de 270 grados o 3 pi cuartos, tendríamos este tipo de desplazamiento, ¿cierto? Esta señal de aquí sería un desplazamiento que comenzaría, pues, desde la parte negativa y tendría esta señal así, sería una amplitud, sería una fase, tendremos una fase de 270 grados. Listo, entonces para entender o interiorizar mejor la definición de fase, mirémosla con un ejemplo. ¿Hay alguna pregunta, alguna duda? Creo que habría algún micrófono por ahí abierto, ¿no? Bueno. Si hay alguna pregunta, alguna duda, por favor. Bien, entonces estábamos diciendo, por ejemplo, que digamos que una onda seno está desplazada un sexto de ciclo. Perdón, no es cielo, sino ciclo aquí. Una onda seno está desplazada un sexto de ciclos. Esperen un momento, por favor. Les voy a revisar de una vez esta... Voy a cambiar ese texto de esa diapositiva. No me gusta que queden así. Listo, entonces. Entonces, una onda seno está desplazada un sexto de ciclo respecto al tiempo cero. Entonces, recordemos que si se desplaza un sexto de ciclo, entonces diríamos cuál es su fase. Entonces, vamos a ver la solución. En este caso, sabemos que un ciclo completo, ¿cuántos grados son? Un ciclo completo serían 360 grados. La respuesta es 60. Eso, muy bien, ¿cierto? Muy bien, entonces tendríamos que si un ciclo se completa en 360 grados, entonces en un sexto de ciclo, básicamente, lo multiplicaríamos por los 360. Básicamente el 360 se nos divide entre 6, ¿cierto? Si decimos que un sexto de ciclo lo multiplicamos por 360, entonces tenemos que el desplazamiento sería 60 grados, ¿verdad? Tendríamos 60 grados. Si nosotros hacemos, por ejemplo, una comparación visual, básicamente son los 60 grados. Si nosotros hacemos una comparación visual de la amplitud, la frecuencia y la fase, vamos a ver que pues vamos a tener de pronto una definición más clara de la comprensión de sus funciones. Por ejemplo, en este caso, podemos ver un cambio en la amplitud. Recordemos que la amplitud es la distancia que está desde el punto del tiempo, pues desde la línea hasta el punto cualquiera de la onda. Entonces, cuando hablamos de la amplitud, básicamente es este cambio, ¿cierto? El cambio de amplitud es esta línea de aquí. A esto hace referencia el cambio de amplitud. Por el contrario, nosotros vamos a hacer un cambio de frecuencia. El cambio de amplitud, recuerden pues que en el caso, por ejemplo, ahí va lo de la emisora. La emisora básicamente se puede en AM, cuando usted sintoniza una radio en AM, lo que hace es cambio de amplitud, una amplitud modulada, por eso se llama AM. Entonces lo que usted le cambia es la extensión a esta onda de tiempo. Hace que la onda de tiempo se haga más larga respecto al tiempo, ¿cierto? Básicamente eso es la amplitud. Usted hace que se recorra mayor onda o la onda en una mayor cantidad de tiempo. Por lo tanto, está haciendo que la frecuencia, recordemos que mientras más aumenta el tiempo, la frecuencia se nos reduce.
¿cierto? Entonces en una menor frecuencia, al hacer el cambio de amplitud. En cambio, si nosotros hacemos un cambio de frecuencia, este es el cambio de frecuencia. Miren que tenemos la amplitud y aquí ya la amplitud no se aumenta ni se reduce, sino que eso nos reduce es el tiempo en que se ejecuta esa onda. Se nos reduce el periodo, ¿cierto? Entonces, si la onda se nos ejecuta en un periodo menor, entonces aquí es donde tenemos un cambio de frecuencia. La frecuencia va a ser mayor. Entonces, miren que por eso, básicamente es esta la razón también por la que una señal de FM o frecuencia modulada le puede sintonizar con mayor nitidez o con mayor calidad en un radio. Porque usted, entre mayor sea la frecuencia, más clara va a obtener la señal, ¿cierto? Por eso la frecuencia se toma en términos de hercios. Por eso les había dicho que son en hercios que se toma esta señal. Y en el último caso de la fase, básicamente, en el caso en el caso pues de las fases podemos ver estos ejemplos. Aquí, por ejemplo, miramos que no hay cambio de fase, ¿cierto? Aquí en este caso no hay cambio de fase. Aquí en este caso hay un cambio de fase mientras el periodo se va dando. En algún momento, digamos, esto se puede deber, por ejemplo, a corte de comunicación y la fase se nos cambia 90 grados. En este caso, por ejemplo, miren que si tenemos una onda que llega aquí y vuelve a salir hacia abajo, tenemos un cambio, la onda se nos cambia de fase 180 grados. Ahí es donde viene el término también desfasamiento, lo que se llama un desfase. La fase se nos cambia, se nos mueve 180 grados. Y aquí en este caso, por ejemplo, tenemos un cambio de fase de 270 grados. ¿Listo, muchachos? Pues bien, hasta ahí. Por ahora, en lo lo que estamos revisando, básicamente hasta ahí tenemos nuestra clase teórica, básicamente. De aquí ya pues lo que nos resta es realizar la evaluación parcial. Vamos a ingresar entonces, recuerden, a la plataforma, por favor. Y en la plataforma vamos a ingresar. Bueno, no les pregunté si había alguna duda o alguna pregunta al respecto. Y si tienen claridad respecto a lo que les comentó Juanita, me imagino que les habló sobre el proyecto de aula. Ya tiene mayor claridad al respecto, ¿cierto? ¿O hay alguna duda, alguna pregunta al respecto? Muy bien, muchachos. Si no hay dudas o si no hay preguntas, entonces, muy bien. Gracias, Alexis. Entonces vamos a realizar la evaluación, el parcial. La evaluación parcial aún no se les ha habilitado en este momento. Ya se las voy a habilitar. Regálenme un momento, por favor. Regálenme un momentico, se las habilito. Les recuerdo mientras tanto, mientras se las voy habilitando la evaluación, les recuerdo varias cositas. Una, la nota no le va a salir inmediatamente. La nota le va a salir el día de mañana, pasado mañana. O sea, apenas terminen la evaluación parcial, a ustedes en la evaluación parcial les va a aparecer el intento que usted desarrolló, el intento que usted realizó. Pero no le va a aparecer en este momento, pues el intento. La retroalimentación le va a aparecer para el día miércoles. Entonces, si hay de pronto alguna observación, alguna solicitud, el día miércoles la podemos realizar. ¿Listo? Para cuando estemos pues ya en la sesión de clase. Les estoy pues habilitando en este momento el examen porque son las 9:09 y está habilitado para otra hora. Espérenme, lo habilito desde las 9:08.
La evaluación parcial en realidad es cortica. Son 6 preguntas de selección múltiple con única respuesta y también de arrastrar y colocar. Básicamente son 6 preguntas muy sencillas. Como les dije, son 6 preguntas. Básicamente tienen 12 minutos para responderla, tienen 2 minutos para responder cada una de las preguntas, porque pues no es una consulta tipo Google, sino que es es una evaluación parcial, ¿cierto? Como es una evaluación parcial, entonces por eso tenemos como pues tiempo contado. Básicamente está abierta desde las 9:08 hasta las 9:20. Son las 9:10, entonces no, para dejar los 12 minutos, básicamente lo voy a dejar hasta las 9:25. 26, pues 27, mientras se conectan ustedes. A ver, 12 minutos, 9:10, 9:25, sí. Entonces, mientras más tiempo usted se demore en ingresar, más tiempo va a perder para realizar la evaluación. Entonces, la idea es que usted ingrese, responda a la evaluación y pueda enviarla. Recuerde que pasados 12 minutos, la evaluación se cierra automáticamente y tiene una contraseña de acceso. Estoy revisando todo para que no vayan a tener ningún inconveniente ustedes. La fecha de hoy, miren que la tenían otra fecha diferente, entonces debo corregir esto. Igual pues si la empezamos un poquito corrida, les voy a dar un poquito más de tiempo para que puedan ingresar y para que la puedan responder. Listo, entonces son 12 minutos. Listo, aquí está la contraseña, son las 9:11, ya está abierta hasta las 9:25. Listo, a ver, 4 de mayo que soy. Listo, entonces recuerden, entre más tiempo se demoran en ingresar, menos tiempo tienen para contestarla. Igual, tienen 12 minutos para contestarla, ya se encuentra habilitada en la plataforma. Si usted ingresa en actividades evaluativas, usted va a ver que se encuentra debajo de ejercicio 1, se dice, está la primera evaluación parcial. Actualicemos, por favor, dice, actualicemos la página, les debe aparecer en las actividades evaluativas. ¿Me confirman, por favor, si les aparece? Listo, ok, la clave es esta que les acabo de colocar en el chat. Éxitos para todos. Y nos vemos el miércoles. Muchos éxitos. Por favor, recuerden ingresar de una vez a la evaluación y comenzar a realizarla, porque yo igual de aquí me meto para ver en la evaluación, miro quiénes se han conectado. ¿Listo? Feliz noche para todos, muchachos. La evaluación está muy fácil. Cuídense mucho. Hasta luego, profe. Muchas gracias. Hasta luego. Feliz noche para todos. Gracias a ustedes también.